Tras intensos debates y extensas sesiones, la Cámara de Diputados aprobó en particular y despachó a segundo trámite constitucional al Senado el proyecto de presupuestos 2017. Una de las partidas que más discusión y votaciones concentró fue la de educación, que concluyó con el rechazo a los recursos de CONICYT y la reducción de programas de la Subsecretaría de Educación referidos a la infraestructura educacional, la inversión en liceos técnicos profesionales, mejoramiento de la calidad, la educación intercultural bilingüe y la educación de adultos y reinserción escolar. En el marco de la discusión de este proyecto de presupuesto, también desde el punto de vista de las trabajadoras de los jardines BTF se había tomado el compromiso de poder incorporar a través de una indicación el derecho a las vacaciones que ellas puedan gozar, al igual que las trabajadoras de Junji e Integra. Esto no llegó, si bien es cierto el compromiso estuvo hoy en la sala, fue bastante débil en mi opinión por parte del gobierno. Junto con eso, que es importante homologar las condiciones de las remuneraciones, también tenemos que homologar las condiciones laborales, es decir, homologar condiciones desde el punto de vista de derechos al descanso, tanto en las vacaciones de invierno como en las vacaciones de verano. Y nosotros creemos que esta era una muy buena oportunidad. El Ejecutivo había comprometido esta indicación durante la tramitación en la Comisión Mixta de Presupuesto. Sin embargo, a la hora de votar, llegar a la partida 05 en el Ministerio de Educación, particularmente de los jardines BTF, no llegó la indicación que el gobierno comprometió, particularmente la Subsecretaría de Educación. Nosotros votamos, por ejemplo, en contra de que el CAE siga creciendo, porque el CAE, para que todo el mundo tenga claro, hoy día ocupa 1/3 del presupuesto de toda educación superior, ¿ya? 1/3. De todos los recursos que van destinados a financiar toda la educación superior del país, y por lo tanto este financiamiento va fundamentalmente a las instituciones privadas, y nosotros paralelamente estamos planteando que tiene que haber un esfuerzo del Estado por fortalecer precisamente las instituciones públicas, y no puede ser que el presupuesto se lleve 1/3 solo las instituciones privadas. Por lo tanto, creo que es una medida, y además porque esto implica endeudamiento de la población cuando estamos diciendo que tiene que haber gratuidad. Por lo tanto, son discursos absolutamente contradictorios. Lo otro que se votó a favor es el tema de que la JUNAEP esté obligada a hacer una alimentación para los niños que considere la obesidad, la celiaquía, el autismo y un montón de otras enfermedades hoy día que tienen mucho vínculo con la forma en que se alimentan los niños en nuestro país. No prioriza bien, no hace las cosas que debe hacer. Por ejemplo, le bajan un 97% el presupuesto a la implementación de los liceos técnicos profesionales, que es justo lo que hemos escuchado de parte del gobierno, que quiere potenciar, que quiere que allí haya más oportunidades, pero bueno, le bajan el 97% el presupuesto. Después, para los recursos educativos, es decir, las bibliotecas CRA que están al interior de las escuelas, también le baja el presupuesto. CONICYT, exactamente lo mismo, es decir, es un presupuesto que está mal formulado porque no rasca donde pica, es decir, no está donde efectivamente tienen que ponerse los recursos. Y en materia de educación superior, nosotros hicimos reserva de constitucionalidad en un punto específico. Hoy día, si un estudiante va a una universidad del Consejo de Rectores, recibe un monto de beca muy superior a que si va a una universidad privada, aun cuando esa universidad privada sea de mejor calidad que la universidad del Consejo de Rectores. ¿Y para qué decir si es que ese estudiante va a un centro de formación técnica o un instituto profesional? Hay una discriminación inaceptable que nosotros queremos que de una vez por todas se termine. Desde el punto de vista, digamos, del presupuesto de educación, bueno, no podemos negar, digamos, que es la partida que más recursos tiene, pero yo creo que aquí también hay una distorsión respecto de cuáles son las urgencias y cuáles son las prioridades. Yo creo, digamos, que lo más importante, donde debiéramos invertir mayores recursos, es justamente en la educación prebásica, los parvularios y también en la básica y media. Yo creo que ahí está, digamos, el gran problema de nuestro sistema educacional y el tema de cómo mejoramos la calidad de la educación. Y cuando vemos y analizamos los recursos, cómo se destinan y cómo se orientan, justamente es allí donde yo creo que es fundamental aumentar los recursos, cosa que este presupuesto no hace. Yo creo que el perfeccionamiento de los profesores es fundamental y no hay, digamos, un programa, no advierte un programa que vaya, digamos, en ese sentido para poder mejorar la educación tanto básica como, digamos, la enseñanza media. La partida de justicia aprobada en su totalidad considera dineros para la Secretaría de Administración General del Ministerio, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Defensoría Penal Pública, el Registro Civil, el Servicio Médico Legal, Gendarmería y el Sename.
el aumento presupuestario del 1,7% se centra en el Sename con 6,3% y la Defensoría Penal Pública con un 3,9%. La discusión se ha centrado en recursos, cuando el fondo del problema no son los recursos. Yo he graficado diciendo que el Sename es un edificio de 10 pisos que se construyó torcido y que al agregar más recursos al Sename, lo que se hace es construir más pisos sobre un edificio ya torcido, con lo cual se agrava el peligro de que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país sigan siendo afectados por abusos o por fallecimientos que se ocultan tras la figura de egresos administrativos. Los recursos se necesitan, pero no para este Sename, porque agregar presupuesto para este Sename significa entregarle recursos a las mismas instituciones que nos han estado mintiendo por más de una década, que han ocultado abusos relacionados con delitos que afectan física, psicológica y sexualmente a niños y niñas, o en su defecto han ocultado información relacionada con fallecimientos de niños, niñas y adolescentes por más de una década. Nos retiramos satisfechos junto con los dos subsecretarios del Ministerio, puesto que la Cámara acaba de aprobar íntegramente todo el presupuesto que el gobierno había enviado, lo cual no solamente incluye la Subsecretaría de Justicia y de Derechos Humanos, sino que también todos los servicios dependientes del Ministerio, como es Gendarmería, Sename, Registro Civil, Instituto Médico Legal y las corporaciones. De manera que nuestro deber, nuestra labor, nuestra pega, la hemos cumplido. Ahora, si tú me preguntas si estoy satisfecho con el presupuesto aprobado, obviamente que siempre nos va a gustar o nos habría encantado que el presupuesto hubiese sido mayor. Sin embargo, si uno toma en consideración la realidad de la situación económica del país, la realidad de la caja fiscal, creo que debemos estimar que el gobierno ha privilegiado o está privilegiando algunas áreas vinculadas a nuestro sector. Me explico. El presupuesto nuestro crece en moneda del mismo valor en un 1,7%. Eso no es poco. Segundo hecho relevante. Por primera vez en el presupuesto anual de la Nación tenemos una partida, una glosa referente a la Subsecretaría de Derechos Humanos que no existía. No es posible que en Chile hayan internos en cárceles que no tienen una sábana hace 3 años y sin embargo los presupuestos para rehabilitar a los presos se hayan reducido todos. No es posible que en Sename se le deba más de 10.000 millones de pesos a los organismos colaboradores por haber atendido a niños en emergencia y el presupuesto prácticamente se haya congelado. Es francamente una vergüenza que no hayan habido aumentos sustantivos en el Sename. Con la plata que este presupuesto le asigna al Sename, nada va a cambiar. Y si alguien cree que puede dormir tranquilo aprobando el presupuesto del Sename y creyendo que las cosas van a cambiar, se está engañando. Todos los parlamentarios saben que con el recurso que hoy día se asignó al Sename, los niños van a seguir igual o peor. Otra partida muy debatida fue la del Ministerio de Salud, que contempla recursos, entre otras reparticiones, para el Instituto de Salud Pública, Senabast, la Superintendencia de Salud y las Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales. En términos generales uno puede desconocer el gran aporte que ha hecho el Ministerio de Hacienda, primero con no reducir y aumentar significativamente los recursos para salud. Desde Antofagasta, que es mi región, yo me siento privilegiada porque son 2 hospitales los que se están construyendo. Sí, manifesté mi preocupación por lo que significa el recurso humano. Van a entrar en operación en el año 2017 y la principal inquietud, tanto de los directivos de salud de la región como de los gremios, es si dentro de este presupuesto están los recursos para el recurso humano que se necesita. Uno de los reclamos que yo haría es que las patologías GES fueron dimensionadas en una ley para ser financiadas con una cierta prima que estaba calculada para 56 patologías. Y hoy día tenemos la misma prima, reajustada solamente en relación al IPC,
y hoy día soporta 80 patologías y por lo tanto hemos perdido en calidad y también en oportunidad y también estamos teniendo listas de espera de patologías GES. Así es que ahí demuestra un botón de que se necesitan mucho más recursos en salud. Somos uno de los países más eficientes en términos de indicadores sanitarios, sin embargo somos de los que menos gastamos en salud y eso da cuenta de una falta de calidad, diría yo, en oportunidad, en humanización de las prestaciones. La presidenta Bachelet en campaña anunció el 20-20-20, que son los 20 hospitales que iba a dejar construidos, 20 hospitales que iban a quedar en construcción y 20 que iban a quedar en diseño. Además de 100 SECOF-CEFAM y 132 SAR, que son los SAPU de alta resolución. Yo quiero decir que hace 2 años dije que ni Mandrake el Mago, y esa es la verdad, ni Mandrake el Mago no lo van a cumplir, tanto es así que en el camino han tenido que ir cambiando los hospitales, diciendo no, ya este hospital no va a ser el que vamos a dejar, sino que vamos a dejar este otro, bajando los hospitales de los que iban a dejar construidos a hospitales de mediana complejidad, lo que implica muchas veces bajar la cantidad de camas. El programa que venía del gobierno del presidente Piñera en materia de infraestructura hospitalaria, que si lo hubiese continuado este gobierno, habría significado más de 6.000 camas más. Hoy día tenemos más o menos 1.000 y tantas camas con solamente un poquito más de 1 millón de personas beneficiadas contra los más de 6 millones de personas que íbamos a tener beneficiadas. ¿Por qué? Porque este gobierno, por un tema ideológico, decidió sacar los hospitales de concesiones. Y para que seamos claros, para que la gente lo sepa, el sistema de concesiones nace en el sistema inglés, el sistema público, de salud pública por excelencia. O sea, claramente eso es un error y lo que significó finalmente un atraso muy grande en esa construcción de hospitales, Chillán, Marga Marga, el biprovincial Petorca, Quillota, Linares, Curicó, Sotero del Río, y lamentablemente además se nos prometió que iban a ser más baratos, lo cual tampoco ha sido cierto. Cuando uno ve los números se encuentra con un presupuesto de inversión que ha bajado en un 30%, ¿y sabe por qué? Porque Hacienda le ha quitado recursos a un ministerio que no puede ejecutar, que no sabe ejecutar. Cuando uno ve los números se encuentra con que al último trimestre de este año el gasto de inversión, o sea la ejecución, llega solo al 28%. Es decir, teniendo la plata, solamente se gastan 28 pesos de 100 en construcción de hospitales, consultorios SAR, como si la gente no necesitara hospitales. Con la aprobación de la partida Tesoro Público concluyó el despacho del proyecto de presupuestos de la Nación 2017, que contempla un total neto de 45.374 millones en moneda nacional y de 1.743 millones de dólares, y un crecimiento del gasto del 2,7%. Creo que este proyecto de ley de presupuesto, a pesar de ser largamente discutido, fue aprobado en la inmensa mayoría de sus partidas, también el articulado. Creo que es un proyecto que tiene un equilibrio, que en un momento de escasez de recursos y por lo tanto de pocas posibilidades de crecimiento focaliza bien. Focaliza, por ejemplo, en caminos básicos, en agua potable rural, focaliza en aumentar los recursos para la pensión básica solidaria de los adultos mayores, focaliza también recursos en la atención primaria de salud y, por cierto, también en poder ampliar la cobertura de la gratuidad a los centros de formación técnica e institutos profesionales sin fines de lucro. Creo que este es un proyecto de presupuesto equilibrado, donde obviamente hubo más debate en algunos puntos, por ejemplo, en los recursos del Sename, no solo la cuantía, sino que también el uso de los recursos del Sename, también el Ministerio de Agricultura, que fue rechazada al final la partida, y además, ¿no es cierto?, el programa de CONICYT, porque creo que una de las cosas a las que tiene que apostar nuestro país con mucha fuerza en ciencia y tecnología para poder ir modificando también nuestra matriz productiva y poder tener una mayor diversificación económica. Y esperamos que el gobierno pueda evaluar algunas reasignaciones, sobre todo para que le podamos entregar a la Contraloría los recursos necesarios para poder fiscalizar. Creo que eso efectivamente permite también tener una mejor ejecución del gasto. Nosotros creemos que la implementación de las leyes de la agenda de probidad, además, ¿no es cierto?, con la necesidad de poder controlar efectivamente los recursos de todos los chilenos, que se gasten bien, no solo que se gasten, sino que se gasten bien en quien corresponda, necesita una Contraloría con mayor musculatura. Fue una discusión muy larga, en que participaron muchos diputados. La verdad es que es un presupuesto muy austero, producto obviamente del trabajo que se ha realizado en los años anteriores, en el sentido de que hemos aprobado leyes que no han permitido que el país haya crecido, y eso obviamente se traduce en un presupuesto que es realista y es austero. Tenemos mucha preocupación por lo que pasó con el presupuesto del Sename. La verdad es que el gobierno no mandó prácticamente nada nuevo, no asignó más recursos, muy pocos, prácticamente en el año 2015 y el 2016 el incremento en el Sename fue mayor que ahora, en circunstancias que todos sabemos lo que está pasando con los niños del Sename, todos los problemas que existen en esa repartición,
Y lo que más me preocupa es que los parlamentarios de la nueva mayoría apoyaron el presupuesto del Sename. Nosotros lo rechazamos porque pensamos que hay que cambiarlo, hay que mejorar y hay que darle más recursos y cambiar algunos programas para que esta repartición funcione en buena forma. En la agricultura se rechazó el presupuesto de agricultura porque justamente los recursos para los campesinos más vulnerables, muchos de los cuales están en la Araucanía, que son mapuche y que tienen condiciones de pobreza extrema, la verdad es que los PDTI, los recursos de INDAP, no se incrementaron prácticamente en nada. Además, los recursos de CONAF, que nosotros creíamos que se iban a incrementar por todos los problemas de incendio que todos conocemos, la verdad que tampoco pasó absolutamente nada. Así que estamos preocupados, creemos que el Senado tiene que corregir estos presupuestos y ojalá salga un presupuesto general de la Nación más equilibrado y con mejores condiciones, especialmente para los más vulnerables. Yo creo, como lo hemos dicho antes, un mal proyecto, es un aumento de un 2,7%, y es lo que el país puede dar en este minuto. Se rechazaron algunas partidas importantes como la agricultura, particularmente cuando uno ve INDAP, en que se aumenta los gastos en personal, pero se disminuye la transferencia a los pequeños y medianos agricultores, es algo complejo. Lo mismo pasa con Contraloría, el propio Contralor pidió mayores recursos para fiscalizar y se le negaron. CONICYT también es algo que lo venimos viendo no solamente este año, sino que el año pasado también hubo bastante polémica con esto, y de alguna u otra manera vemos de que este presupuesto bastante básico se aprueba, y desgraciadamente hay una partida que nosotros la discutimos mucho, que esperábamos que se rechazara como un acto político y una señal clara, que como era la partida del Sename, que todos sabemos de que es algo que nuestro país se tiene que hacer cargo. Un tema que quedó para ser analizado en el Senado es agricultura, no se aprobó como partida. La razón de eso es que varios diputados quieren mirar más adentro de las partidas por si hay que hacer alguna reasignación, pero creo que se entendió bien que los recursos que hay para agricultura son esos. Y también, por supuesto, hemos tenido algunos debates fuertes, como en Sename. La partida de justicia venía rechazada, pero se aprobó finalmente. Estuvo el ministro de Justicia acá defendiendo el presupuesto y finalmente fue aprobado todo el presupuesto de justicia. Por lo tanto, hemos ido avanzando de acuerdo a lo planificado, con buenas discusiones y buena disposición de todos los diputados. Le pedimos a varios diputados y diputadas que tienen mucho interés en esto, que se junten con nuestro sectorialista para ver si hay algún cambio de reasignación que tenga una demanda transversal y que permita destrabar. En todo caso, todos tenemos muy claro que tenemos que reponer esa partida y que al final agricultura tiene que tener un presupuesto, por cierto. Viene un aumento del número de parlamentarios. Nosotros tenemos el compromiso que ese aumento del número de parlamentarios debe ser solventado con los mismos recursos que tenemos en el Congreso, y por lo tanto hay una discusión que hacer, que ha ido haciéndose pero que no ha convergido respecto de cómo se van a redistribuir los recursos dentro del Congreso. En materia electoral, el presupuesto de la Nación 2017 considera recursos para las elecciones parlamentarias y presidenciales con un monto de 39.496 millones de pesos.